En nuestra oración. Bien, hermanos, tomen asiento. Abrimos la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9, y verso 20. Vamos a dar lectura del verso 20 hasta el 27. Daniel, capítulo 9, verso 20 al 27. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Podemos decir amén a la palabra del Señor, hermanos. Indudablemente que Daniel, como ya lo hemos estudiado, él estaba orando en su corazón y la preocupación era el capítulo 9 y verso 2. ¿Lo encontraron, hermanos? Daniel 9:2. La preocupación era esa. ¿Cuál era la preocupación de Daniel? ¿Qué era, hermanos? ¿Qué dice el verso 2? Que Daniel estaba mirando atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto? En 70 años. Aproximadamente Daniel había superado esa edad. No se olvide que Daniel, como dice el capítulo primero, desde el capítulo primero a este capítulo que estamos leyendo, 9 nosotros que lo hemos leído tan rápido, pasaron los 70 años, ¿no? Porque si usted mira bien, ya está Ciro en el capítulo 10, cuando usted lee el verso 1, en ese año que ya estaba Ciro gobernando, le fue revelada la palabra, ¿no? Y fue Ciro el que dio la orden para restaurar Jerusalén. Así que mire cómo Daniel iba contando y esperando las promesas de Dios. 70 años, yo no sé cuánto esperó usted alguna promesa de Dios, ¿no? Pero a veces el Señor nos promete algo y ya la semana andamos por el suelo. No sé qué pasó, el Señor el domingo me habló, pero ya hace una semana y no pasa nada, ¿no? Y Daniel hacía 70 años que estaba esperando. De cuando entró en la cautividad era un muchacho. Lo hemos estudiado en el capítulo primero, ¿no? Él junto con otros fueron llevados cautivos y aguantó y pasó penuria, dificultades. Dios lo elevó arriba con su mano poderosa. Los otros fueron echados en el horno de fuego ardiendo. Él fue echado al foso de los leones. Pasaron muchas pruebas, pero él falta un año menos, hasta que llegó y dijo: más o menos este debe ser el tiempo. Voy a sacar la cuenta bien. Y empezó a sacar la cuenta de los años que tenían que cumplirse
esos 70 años de que Dios había hablado por medio del profeta Jeremías, como lo leímos en la última clase, ¿no? Que 70 años venían de cautividad sobre la nación de Israel a causa de la rebeldía que había en sus corazones. Y dice que él estaba orando y aún hablando y confesando cuando empezó de parte del Señor una orden. Fue enviado un personaje. ¿Quién era? El verso 21 lo dice. ¿Quién era? Gabriel. Hay dos personajes en la Biblia que se repiten, ángeles o arcángeles. Uno es Miguel y el otro es Gabriel. Creo, sin lugar a equivocarme, que serían los dos únicos ángeles que la Biblia nombra por nombre, Miguel y Gabriel. Miguel, generalmente, el arcángel Miguel, está muy relacionado con el ministerio a Israel. Lo dice en el capítulo 12, le damos vuelta a la hojita allí, lo dice en el capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿no? Así que generalmente parece que tenía encomendada la misión de velar y cuidar y proteger y defender al pueblo israelita. El arcángel Gabriel parece que tenía más la misión relacionada con lo que serían los gentiles o con las demás naciones o con lo que tuviera que ver con escatología, con el tiempo o los sucesos finales, con el tiempo del fin, el ministerio que aún nosotros estamos ejerciendo hoy en día, ¿no? Porque usted lee aquí que lo relacionado con la visión ¿qué abarcaba? ¿Qué dijimos que abarca la lección? ¿Qué abarca? ¿El tiempo de quién? ¿El tiempo de quién? El tiempo del dominio gentil, no se olvide eso, ¿eh? La visión de Nabucodonosor no está hablando del tiempo de dominio israelita, no. La visión que tuvo Nabucodonosor, esta estatua grande, la cabeza de oro, los brazos, todo eso. Así que, ¿qué representaba esto? El tiempo de los gentiles, el dominio gentil, Así que, Daniel, ¿qué estaba estudiando? ¿Cuándo será que termina? Esto estaba estudiando, ¿no? El dominio de los gentiles. Babilonia era una nación gentil o pagana. Los medo-persas también eran paganos. Los griegos también eran paganos y los romanos también eran paganos. Así que Daniel estaba preocupado. ¿Cuándo será que se va a cumplir ese tiempo de los gentiles y se va a terminar ese problema y se va a restaurar el reino de quién? El reino de Israel, Y esta fue siempre la preocupación de los israelitas. Hoy estuve hablando como 1 hora y media con un israelita en la capital y usando la palabra de ellos, que es la nuestra también porque es palabra de Dios, pero demostrándole por las Escrituras todo lo que está sucediendo, ¿no? Y parecía que yo le veía cómo abría los ojos, parecía que se le corría el velo cuando le contaba las promesas de Dios, el regreso a la tierra palestina, todo lo que ocurrió, y dijo cosas interesantes, ¿no? Dijo, para todo hay que pagar un precio, dijo, ¿no? Para todo hay que pagar un precio. Y dijo, la gente habla del holocausto, y a mí me vino la palabra holocausto, porque la Biblia la menciona mucho, ¿no? Y él dijo, el pueblo israelita tuvo que hacer un holocausto para que Dios le devuelva sus tierras, dijo, ¿no? Mire qué pensamiento que tienen ellos, ¿no? Por las grandes matanzas que tuvo que haber, dijo, casi el 30% de los israelitas fueron exterminados, ¿no? En todas esas grandes matanzas llamadas el holocausto y la persecución de la Inquisición, que también casi 3 millones, ¿no? Así que mire cuánto derramamiento de sangre tuvo que haber, ¿no? Pero lo cierto es que le pude demostrar por las Escrituras que Israel está allí en el centro de la tierra, no porque era poderoso, no porque tenían un estudio o hacían gimnasia de supervivencia, no, es que hay promesas en la palabra de Dios que Dios tiene un plan con la nación de Israel. Amén. Y Daniel estaba estudiando cuando se cumplía esto, que según él lo había leído en Jeremías, eran 70 años de disciplina. Y según pensaba él, falta poco y se termina,
y otra vez Dios va a levantar un rey y lo va a poner y se termina todo. Quedamos libres de la esclavitud, pero no sabían que Dios no cuenta las cosas como las contamos nosotros, ¿no? Y el Señor, en ese mismo momento, como Daniel estaba preocupado por saber la visión y qué pasaría por el pueblo, envía ¿a quién? Envía a Gabriel. ¿Y por qué vino Gabriel a la hora del sacrificio, a la hora de la tarde, aproximadamente como la hora novena que llamaban los judíos? Para ellos, no se olviden que se empezaba a contar el día a partir de que salía el sol a las 6 de la mañana. Las 9 de la mañana era la hora tercia, la hora sexta era el mediodía. Amén. Nunca se olvide eso porque el horario no era el mismo que nosotros. Para nosotros el mediodía son las 12, para ellos el mediodía son las 6. Porque a las 6 de la mañana es la 0 hora para ellos. Las 9 de la mañana es la hora tercera. 3 horas más, la hora sexta sería el mediodía. Y las 3 de la tarde, la hora novena, era la hora que estaba mandado ofrecer el sacrificio. Justamente el Cordero Pascual se ofrecía en la hora novena o la llamada entre las 2 tardes, entre las 3 y las 6 de la tarde. Fue a la hora que Jesús, a la hora novena fue la hora que Jesús exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue a partir de esa hora que Jesús entregó su espíritu, era la hora que estaba mandado, que se debía ofrecer el Cordero Pascual o en la celebración de la Pascua. Apágame el ventilador, hermano, que me hace picar la garganta. Gracias. Gloria en nombre de Jesús. Entonces, entre esas 2 horas o a las 3 de la tarde fue la hora que Gabriel dice que vino volando con presteza. ¿Por qué vino Gabriel? Porque lo que iba a revelar era algo que tenía relación con el dominio que los gentiles iban a tener sobre Israel. Y me hizo entender, me habló con presteza para darle sabiduría. La orden fue dada, como dice la Escritura, al principio de tus ruegos, ¿no? Al principio de tus ruegos. Me hizo entender, verso 23, cuando le fue dada la orden a Gabriel, andá y revelarle allá a mi siervo esta visión. ¿Cuándo fue? Al principio de tus ruegos. Ni bien empezó a orar Daniel, ya salió la orden para que le fuera revelada. Qué importante, hermano, aprender esta lección. Que si queremos tener revelaciones divinas sobre la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Leer la Biblia y orar. Porque Daniel, ¿qué estaba haciendo? Estaba leyendo la profecía de Jeremías y estaba orando. ¿Cuándo se va a cumplir esto, Señor? Porque yo leí, pero no sé cuándo se va a cumplir. Estaba leyendo y orando, leyendo y orando. Si usted lee y ora, nunca va a faltar la buena palabra de Dios en su boca. Amén. El temor lo va a tener siempre. Siempre va a tener ese temor. Usted tiene que predicar en un culto, una lección de escuela dominical, lo que sea, va a tener siempre ese temor. Y ojalá que nunca lo pierda, así buscaremos el rostro del Señor. Que nunca nos vayamos a convertir en profesionales del púlpito. Amén. Yo todavía, después de 30 y pico de años de ministerio, pero cada vez que voy a subir al púlpito, estoy con ese temor. Y preparo, y oro, y busco. No sea que suba al púlpito y por ahí no voy a tener que decir, ¿no? Ahora visité a los hermanos allí en Chile y estaba preocupado. ¿Qué le voy a hablar a los hermanos? Bueno, había tanto para hablar que después no sabía hacer qué era lo más importante para decirle. Pero lo cierto es que ese temor lo tenemos, que no sabemos qué vamos a hablar. Pero si usted ora y lee la Biblia, el Señor siempre le va a revelar su bendita palabra. Amén. Y Daniel dice que al principio de los ruegos le fue dada la orden y viene la contestación. 70 semanas. Esta creo que es una de las predicaciones más antiguas referente a la cronología de cómo iban a suceder los acontecimientos en los gentiles y aún en Israel. Análisis de la profecía. Dice la Escritura, 70 semanas están determinadas. Verso 24. Verso 24. ¿Estamos con el verso 24, hermanos? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Amén. Así que tenemos, a ver si podemos hacer un análisis
Quizá usted lo puede anotar por allí en un rinconcito de la hoja donde está estudiando. Primero de todo, estamos con 70 semanas. Primero sobre quién, dice. ¿Primero sobre quién? Primero sobre tu pueblo. Así que primera advertencia en las 70 semanas es sobre tu pueblo. ¿Quién era el pueblo? ¿Quién era el pueblo de Daniel? ¿Quién era, hermano? Israel. Daniel era israelita, aunque estaba en ese momento, había sido transportado a Babilonia, pero no era el pueblo de él. Su pueblo era el pueblo de Dios. Amén. Así que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y segundo, ¿sobre qué? Segundo, ¿sobre qué? Léanme con la Biblia, hermano. Lo segundo tenía que ver ¿con qué? Con la ciudad. Uno tenía que ver sobre el pueblo, su relación, su restauración como nación. Lo otro tenía que ver con la restauración material. Una con la restauración espiritual, política de la nación. Lo segundo era espiritual. Para terminar con la prevaricación, quiere decir la torcedura de las leyes, la rebeldía, la falta de cumplir, la inducción a otros a cómo esquivar el juicio de Dios. Así que para que termine todo eso sobre Israel, ¿cuánto iban a pasar? ¿Cuánto iban a pasar? 70 semanas. Amén. Poner fin al pecado. El fin del pecado. Tercero. Así que tenemos tercero, terminar con la prevaricación. Cuarto, casi sinónimo, aunque ya es más amplio, el fin del pecado. El fin del pecado. Ahora estaremos haciendo análisis de estas cosas, hermano, no se preocupe. Tercero, cuarto, el fin del pecado, porque la prevaricación se refería al pueblo que ya conocía a Dios y conocía sus leyes. Así que tercero, terminar con la prevaricación. Cuarto, el fin del pecado. El fin del pecado tenía que ver no solamente con el pueblo de Israel, sino ahora con la venida del Mesías príncipe, con todas las naciones y con nosotros también. El Señor es el que pone fin a nuestros pecados lavándonos con su preciosa sangre. Amén. Gloria a Dios. Y expiar la iniquidad. Así que todo eso iba a suceder dentro de las 70 semanas. El precio de la expiación por la iniquidad. Iniquidad. El precio de la expiación por la iniquidad. ¿Qué más? Y para traer, sexto, seguiríamos un poquito más con la lista. Seguiríamos un poquito más con la lista. Sexto, ¿qué sería? El establecimiento de la justicia. Amén. Y justicia que perdure. Así que el establecimiento de la justicia perdurable o eterna. Perdurable o eterna. Mire cuántas cosas hay para aquí. 70 semanas, ¿para qué? Para sellar la profesión. Séptimo, sellar la visión. Octavo, ¿qué más tenemos? Sellar la profecía. Y noveno, que era ungir al santo de los santos. Amén. Ungir al santo de los santos. Así que mire, tenemos por lo menos 9 cosas así contando rápidamente. Amén. Así que 70 semanas es el número global que están determinadas sobre el pueblo de Dios y sobre el dominio gentil que iban a tener sobre el pueblo de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, ¿cómo contaríamos estas 70 semanas?
Los judíos tenían, la palabra semana literalmente está traducida, unidades de 7, ¿no? Porque son 7 días. Una semana equivale a 7, porque son 7 días, ¿no? Ahora los judíos tenían la costumbre de contar estas unidades y trasladarla también a años. Usted lee cuando Jacob sirve por Raquel y por Lea, ¿no es cierto? ¿Qué le dice el suegro? Sírveme 7 años y te la voy a dar a mi hija por mujer. Y él le sirvió los 7 años. Y después de esos 7 años descubre que el suegro le engaña. Y dice, cumple también la semana de esta. Así que ellos tenían la costumbre de tomar el número de 7 años, también decirlo o llamarlo semana, pero se refería a un periodo de 7 años. Le llamaban semana de años. Y cuando entendemos aquí, por esta visión, era que no eran 70 semanas comunes, sino que eran 70 semanas de años. ¿Amén? Hay otros versículos que también están tomados, aparte de Génesis 29, 18. Hay otras razones también que nos llevan a la conclusión por los períodos de gobierno, por los períodos de dominio que tuvieron los gentiles, los reinos gentiles, también nos llevan a entender por el tiempo que se tardó en reedificar Jerusalén, nos llevan a entender que fueron semanas de años y no de días. ¿Amén? Así que tenemos aquí a la vuelta de la hoja, tenemos una explicación pero muy sencilla. 70 semanas de años vienen a ser, según lo dice Daniel 9:24, están determinadas. Ahora, una semana igual a 7 años. Tenemos la cita Génesis 29, 27. 70 semanas serían 70 por 7, ¿cuántos años es? No, 490, andaba cerca, 7 por 7, 49, pero como es múltiplo de 10, serían 490 años. Así que, ¿cuánto es? 70 semanas igual a 490 años. ¿Amén? Así que Daniel pensaba, bueno, es capaz dentro de una semana regresamos a la tierra de Palestina y se termina el cautiverio. Pero faltaban todavía, ¿cuánto faltaba? ¿Cuánto faltaba? 490 años, qué barbaridad, ¿no? Y Daniel pensaba, ya está listo, ya se terminó. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, sobre la santa ciudad, poner fin y todo eso. Ahora, ¿cómo saber cuándo empezar a contar esos años? Porque el Señor le dijo 70 años de cautividad. Bueno, recién cuando fueron cautivos, se empezaron a contar los 70 años. Cuando salió el pueblo hacia Babilonia, se empezó a contar 1 año de cautividad, 2 años de cautividad, 3 años de cautividad. Fueron contando, hasta que supieron que llegaron los 70. Ahora, ¿cómo saber para empezar a contar las 70 semanas de año? ¿Cuándo va a empezar? El verso 25 nos da la clave. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 2 períodos, 7 semanas y 62 semanas. ¿Amén? Así que encontramos aquí la clave para empezar a contar las 70 semanas de año. Sabe pues y entiende. ¿Desde cuándo tenía que empezar a contar él? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar, ¿qué? ¿Qué se iba a empezar a restaurar y edificar? Fuerte, dígalo. ¿Qué se iba a empezar a restaurar? Jerusalén, no el templo, sino Jerusalén, la ciudad. ¿Estamos entendiendo? Ahora leemos otra vez para volver a afirmar lo que estamos leyendo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, o sea, la ciudad santa, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe, hermano? ¿Quién es?
Claro, Cristo Jesús, no tenga temor de decirlo, es el Señor. El Mesías es lo que llaman los hebreos, que es el equivalente a ungido, Cristo en griego. Jesucristo, Jesús, el Mesías o Jesús el Cristo, ambos representan el ungido de Dios. Mesías es el ungido enviado. Mesías es el ungido enviado, o el enviar un ungido. Y Dios nos envió desde el cielo a Jesucristo, es el ungido de Dios. Amén. Así que hasta el Mesías príncipe, hasta ese ungido enviado de parte de Dios, ¿cuánto habrá? 2 períodos. ¿Qué dice el verso 25? ¿Cuánto habrá? 2 períodos. ¿Cuánto iba a durar el primero? ¿Cuánto duraba el primero? 7 semanas. ¿Cuánto duraba el segundo período? 62 semanas. Que parece difícil, pero no va a ser difícil. El Señor le va a ayudar para que usted... Ya borramos esto, hermano, ¿no? 70 semanas sobre tu pueblo Israel, sobre la ciudad, terminar la prevaricación, fin al pecado, expiar la iniquidad, establecer la justicia, sellar la visión y ungir al santo de los santos. Amén. Todas las cosas que iban a ocurrir dentro de esas 70 semanas. Entonces, sabe pues y entiende la orden. Desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén habrá 7 semanas. Amén. 7 semanas. ¿Cuántos años vendría a ser 7 semanas de año? A ver, hermano, ¿qué? Anda con la matemática. Es fácil la cuenta. 49. Así que 7 semanas por 7 igual a 49 años. Así que ¿cuánto iba a tardar la reedificación de la ciudad? ¿Cuánto iba a tardar? 49 años. Y después de que pasaran esos 49 años que se iba a edificar la ciudad en tiempos angustiosos, ¿cuál era el segundo periodo? 7 semanas. ¿Y qué más dice? 62 semanas. Estamos con el final del versículo 25. Así que 7 semanas se iba a restaurar la ciudad. Y 62 semanas aparecería ¿quién? El Mesías príncipe. Así que esas 7 semanas y 62 semanas igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es las 62 semanas? ¿Cuánto? 434. ¿Estamos bien en eso? ¿Amén? ¿O no? ¿Amén? Dice que sí, hermano. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Amén? Así que es fácil. 7 por 2, 14. 7 por 6, 42. Y 1, 43. 434 años. ¿Amén? Así que tenemos un total de 9 y 4, 13. Me llevo 1, 4, 1, 5 y 3, 8. ¿Serían cuántos años? ¿Cuántos años? 483. Así que estamos contando. Desde la salida de la orden para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. En total, ¿cuántos años? 483 años. Ahora, ¿qué pasa? Porque 70 semanas, 7 por 7, 49, son 490 años. Y aquí tenemos 483. ¿Cuánto está faltando? ¿Cuánto está faltando? 7. ¿Qué está faltando? Una semana. Está faltando una semana. Todavía falta esa semana, ¿no? En ese paréntesis, falta desde que murió el Mesías y resucitó hasta ahora, está faltando esa semana. Es la semana final, la semana de la gran tribulación, que en este paréntesis, algo que no estaba revelado a Daniel plenamente, era que Israel iba a rechazar al Mesías y que íbamos a ser injertados nosotros. Y ese paréntesis dura hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que somos nosotros.
Amén. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, se pone en marcha la semana final. Así que 483 más 7 nos daría 490 años o 70 semanas. Aquí iniciaría el reinado o el milenio tal cual está escrito en la Sagrada Escritura. Amén. Le doy un poquito de tiempo y lo repasamos otra vez en el nombre del Señor. Así que estamos con el verso 25. Verso 24 y 25. 70 semanas están determinadas. 70 es el número total de todo el tiempo de esos 70 años que había dicho Jeremías. Aquí se lo revela Daniel que son 70 semanas de años. 7 por 7, 49. En total son 490 años. Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, así que aquí en este punto comienza a funcionar el reloj de Dios con la salida de la orden, con la salida de la orden para edificar Jerusalén. Así que cuando se dio la orden para edificar Jerusalén, el reloj de Dios se puso en marcha. Amén. Y Jerusalén se iba a edificar en 7 semanas, o sea, 49 años. Y esto es lo que en realidad tardó la reedificación de Jerusalén. Y fue en tiempos angustiosos. Este relato lo tenemos en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Vamos a leer unos versículos en el nombre del Señor para que quizá leyendo esos versículos podemos ampliar un poquito nuestro pensamiento en el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. En los dos libros vamos a leer. Antes de los Salmos está Esdras y está Nehemías. Amén. En el libro de Nehemías, más o menos aproximadamente 465 años, leemos libro de Nehemías, capítulo 1. ¿Lo tiene, hermano? Nehemías, capítulo 1. Rapidito buscamos en el nombre del Señor. Antes de Job, Esther, antes está Nehemías. Palabra de Nehemías. En el mes de Kisleu, en el año 20, estando en Susa, capitán del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, algunos varones de Judá, le pregunté por los judíos que habían quedado en la cautividad por Jerusalén, y ellos dijeron: en la provincia está en grande mal y afrenta, el muro derribado, las puertas consumidas fuego. Y cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo, ayuné a Dios. Y entonces, capítulo 2, ¿qué pasó? Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro, pues no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey dijo: ¿qué cosa pides? Si le place al rey, me haya gracia, envíame a la ciudad, sepulcro de mi padre, y la reedificaré. Y el rey dijo: ¿cuánto durará? Y le señalé al rey todo, y comenzó allí la orden para la reedificación. ¿Puede decir amén? Se empezó a reedificar. Leemos en el libro de Esdras. Segunda Crónica, el último capítulo, versículo 22, y seguimos leyendo Esdras, capítulo 1. Busca el libro de Esdras y ahí al ladito tiene el otro pasaje. Dice la Escritura: el decreto de Ciro. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Segunda Crónica, capítulo 36, verso 22. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese
la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Mire qué plan de Dios, hermano, ¿eh? Mire qué plan de Dios. Ciro era un gobernante mundano, hermano, ¿eh? Era un rey pagano. Pero Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar por palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Amén. Esdras capítulo 1. Usted encuentra las órdenes claras aquí. En el primer año de Ciro, rey de los persas, otra vez tiene la repetición del mismo pasaje, exactamente el mismo, ¿no? Quien haya este sentir, suba y edifique casa que está en Jerusalén. Amén. Y empezaron a regresar y volvieron, capítulo 2, volvieron Zorobabel, el gobernador, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, varias de estas profecías, la reanimación, todo esto lo tiene también en el libro del profeta Zacarías. Sin embargo, fíjese, capítulo 3. El capítulo 3, ¿de qué habla? Estamos en el libro de Esdras, capítulo 3. ¿De qué habla el capítulo 3? ¿De la restauración de qué? Del altar. El verso 8, capítulo 3, verso 8, ¿de qué habla? ¿De la restauración de qué? ¿De los cimientos de qué? No está hablando de la restauración de los cimientos de la ciudad. Esto es lo que le quiero hacer notar, hermano, para que usted entienda. Entiende la orden y entiende la visión. No dijo de la salida de la orden para reedificar el templo, sino de la salida de la orden para reedificar ¿qué? No pierda este pasaje. Volvemos a Daniel, porque quiero que lo domine bien esto con tanta claridad que usted lo entienda. Amén. Daniel 9:25 y volvemos otra vez para atrás. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar, ¿qué dice? ¿El templo? ¿Qué dice? Jerusalén, la ciudad. Y usted tiene que tener en cuenta esta orden de la ciudad y no la del templo, porque se empezó a restaurar el templo, pero no era la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Así que hay una diferencia de casi 30 años. Si usted toma la salida de la orden para reedificar el templo, no le va a dar la cuenta. Pero si usted toma la orden, como fue la otra, que él no dijo el templo, sino Nehemías dijo, la ciudad de mis padres está por el suelo. Ahora miremos, ahora nos vamos a dar cuenta de la diferencia. En Esdras encontramos la salida de la orden para edificar ¿qué? ¿Qué dice? Esdras 1:2. ¿Cuál era la orden para reedificar qué? Fuerte, dígalo, hermano. La casa de Jehová. ¿Qué era la casa de Jehová? El templo. Así que encontramos la salida de la orden para edificar la casa de Jehová, Dios de Israel, como dice al final. Vayan y edifiquen la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Eso dice al final del versículo 3. Así que usted lee que regresaron porque Dios despertó, ayudaron con plata, oro, todo eso. Volvieron el gobernador, volvieron el sumo sacerdote, volvieron una cantidad de acompañantes. Capítulo 3, ¿qué pasó? Restauran el culto. Capítulo 3, verso 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, y los otros hermanos, los sacerdotes, los levitas, todo relacionado con el culto. Amén. Para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y los albañiles del templo, dice el verso 10, echaban los cimientos, pusieron sacerdote vestidos con su ropa y trompeta. ¿Lo encontró, hermano? Capítulo 3, verso 10. ¿Lo encontró? Amén. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropa con trompeta y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalo, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel.
y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido de lejos. Amén. Este es un momento emocionante, hermano. Piense usted los sobrevivientes que habían visto. Ya calcule usted que tendrían por lo menos más de 90 años. Viejitos ya, re ancianitos. De muchachos los trajeron allá de la cautividad. Ellos vieron cuando entraron todos aquellos guerreros y prendieron fuego al templo y robaron el oro y el candelabro y sacaron todas las cosas de la casa de Dios. Ellos vieron todo ese desastre, la destrucción, las piedras quemadas, las puertas, todo eso, y atados con cadena, llevados cautivos casi 1000 kilómetros a pie, muriendo una cantidad de ellos en el camino, la desesperanza, y empieza la cautividad. 1, 2, 10, 20, 40, 50, toda una vida, hermano. 60, 70, 80, 90 años. De repente aparece un grupo que Dios despierta el espíritu de ellos para reedificar Jerusalén y reedificar el templo. Y los primeros que vienen comienzan a edificar el templo. Y pusieron músicos, cantores, y ahí estaban los sacerdotes con las trompetas, haciéndolas sonar cuando se echaban los cimientos del templo. Aquellos viejitos, ancianitos, conmovidos, lloraban, viendo echar los cimientos del templo la segunda vez, porque el primer templo fue destruido totalmente. ¿Y qué dice? Si usted lee el profeta Ageo, dice la Escritura que Dios despertó el espíritu de ellos y le dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi gloria, dice el Señor. Amén. Y dijo, ¿quién ha visto, dice el profeta, la gloria de la primera? No es nada, La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así que todos esos libros tiene que ponerlo a la par. ¿Y para qué nos sirve todo esto? ¿Qué nos importa? Es muy importantísimo, porque el templo habla de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. En el templo viejo no puede manifestarse la gloria de Dios, pero la gloria de Dios, la gloria postrera, será mayor que la primera. Cuando este cuerpo de bajeza sea transformado semejante a su cuerpo de gloria, allí la gloria plena del Señor inundará todo nuestro ser y estaremos para siempre en la presencia del Señor. Pues la gloria a Dios, hermano, qué maravilla. Amén. Así que usted ha sentido la gloria de Dios, no es nada, solo el anticipo. Cuando este cuerpo de bajeza sea destruido, la gloria del Señor, la postrera gloria será mayor que la primera. Lo estamos esperando de todo corazón en el nombre del Señor, la redención total de nuestro cuerpo. Sigamos literalmente. Los enemigos, capítulo 4, verso 1 de Esdras, de Judá y de Benjamín, los venidos de la cautividad, edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Lo oyeron los enemigos y vinieron y empezaron, queremos colaborar junto con ustedes. ¿Y qué le dijo Zorobabel? Verso 3. Y Josué, está traducido Jesúa o Jesús o Josué, en la traducción del hebreo significa lo mismo, ¿no? Así que José o Jesúa o Josué significa lo mismo. Jesús, Salvador significa, ¿no? ¿Qué le dijo Zorobabel, que era el gobernador, y Jesúa o Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote? ¿Qué le dijo los demás jefes? No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el Ciro, rey de Persia. Amén. Así que no nos conviene. Las cosas mezcladas con mundano no funciona, hermano, ¿no? A veces queremos animar a alguien que está en pecado, que no está convertido, y lo ponemos, pero no funciona. No le conviene y no nos conviene. La casa de nuestro Dios tiene que ser edificada por aquellos que han sido llamados para edificar morada de Dios en espíritu y en verdad. Porque los que no tienen experiencia
van a ser planes humanos, madero, heno, hojarasca. Y el fuego de la prueba lo va a consumir, pero los espirituales van a trabajar con oro, plata, piedras preciosas, con materiales del Espíritu, y la casa, aunque pase por la prueba del fuego, va a permanecer. ¿Podemos decir amén? Así que todos estos capítulos están hablando de la restauración ¿de qué? Fuerte, dígalo, ¿de la restauración de qué? Del templo, no tenga temor de decirlo. Capítulo 5 de Esdras, sigue la reedificación del templo. Profeta Ageo y Zacarías e Ido, ambos profetas, animaban, se levantaron, gloria a Dios, y les animaron. Todo eso fue la orden, ¿para qué? Para que se reedifique el templo. Pero encontramos, Nehemías, encontramos también orden para reedificación, ya no del templo, sino de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad. Porque, ¿qué dice? Nehemías capítulo 2, verso 5. Cuando el rey lo ve demacrado a Nehemías, que era copero del rey, le dice, ¿qué te pasa que estás demacrado? Y dijo, ¿qué cosa pides? Y oré al Dios de los cielos. Y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Se da cuenta? Aquí está la orden. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? Le dijo, le señaló el tiempo, que le dé cartas, todo. Y allí el rey da una carta para el guarda del bosque, para todos, y para reparar el palacio de la casa, el muro de la ciudad, la casa que yo estaré, y el rey le concedió todo lo que él pidió. Amén. Y llegó a Jerusalén, verso 11, se levantó de noche, no le declaró a ninguno lo que Dios había puesto en su corazón que hiciese, y salió y vio las puertas, vio el muro. Verso 15, subí de noche por el torrente, observé el muro, di vuelta, entré, no sabían los oficiales, había todo quemado, todo consumido, y se dieron cuenta del trabajo, ¿no? Empezaron la reedificación. Usted va a ver que inmediatamente empezaron la reedificación. Damos vuelta a la hoja, capítulo 4. Ahí encuentra la reedificación de la ciudad. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, ya ahí se estaba cerrando, ¿no? Se enfureció. ¿Qué van a hacer estos débiles judíos? Van a acabar, van a resucitar los montones de polvo de piedra que fueron quemadas. Verso 3, Tobía, el amonita. Lo que edifican del muro de piedra, si sube una zorra se va a caer, ¿no? Fíjese, o lo va a derribar. Ahí está el tiempo angustioso, hermano. La ciudad fue edificada en tiempos angustiosos, contra la amenaza, contra toda la presión que ejercían los enemigos de Israel para que no sea reedificada. Y tuvieron que orar. Verso 6, 4, 6, edificamos pues el muro, la muralla, fue terminada hasta la mitad. Verso 7, pero oyendo Sanballat, Tobía y los árabes, los amonitas, los de Adod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ve cómo Jerusalén fue reedificada, como dijo Daniel, en tiempos angustiosos. Usted va a encontrar que de repente hicieron cesar la obra, la hicieron cesar con violencia, y Nehemías tuvo que viajar de vuelta y reafirmar la obra. Tuvo una lucha tremenda, tanto Esdras como Nehemías tuvieron una lucha tremenda, pero gloria a Dios que había una palabra de Dios, que en 7 semanas, en 49 años, iba a tardar la reedificación. No fue fácil, hermano, ¿no? No fue fácil. Nosotros empezamos un templo y en 2 o 3 años queremos tenerlo terminado, ¿no? Bueno, ellos tardaron 49 años en medio de la lucha y de la angustia. Y creo que todos los que han participado en la edificación de un templo, en la construcción, en lo que sea, saben cómo se angustia uno, ¿no? Se llega a enfermar por tratar de que la obra de Dios no se detenga.
Nunca la obra de Dios se hizo regalada. Siempre costó. Pero Dios no quiere cosas que no cuesten nada. Siempre nos pidió cosas que nos han costado, pero solamente para ver nuestra disposición para hacerla. Abraham le pidió lo que más le costaba. Cualquier cosa no. Dame tu hijo, ese que tú amas, como sabía el Señor que lo amaba, ¿no? Dame eso que más amás, dámelo. Y Abraham lo llevó al muchacho y llevó la leña y lo ató y lo puso sobre la leña y estaba dispuesto porque levantó el cuchillo, Así que el Señor esperó hasta último momento. Cuando levantó el cuchillo, pará un poquito. Yo no estoy queriendo que lo hagas. Quería saber hasta dónde nomás llegaba tu fe, ¿no? El Señor nunca llega tarde, hermano. Pero es probable que usted llegue hasta el último milímetro de la prueba y siempre el Señor con la prueba seguro que abre una puerta de salida. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Así que volvemos entonces a Daniel. Quizá hubiera sido bueno leer Isaías 44, 28. Sería bueno, sí, leer Isaías 44, 28, porque nos alentaría a ver cómo en un tiempo donde todavía el pueblo no había sido llevado cautivo, donde todavía no estaban en esclavitud, sin embargo Isaías hasta nombra el nombre del rey que futuramente iba a dar la orden. Hablando de la redención de Israel y de la reedificación futura, ¿qué dice? Porque usted lee Isaías 44, versículo 24. ¿Encontró Isaías 44, 24? Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de sus siervos y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado. ¿Qué le parece? Capítulo 45 de Isaías, ni existía todavía. Ciro todavía creo que ni había nacido. Así dice Jehová su ungido, a Ciro, el cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y para desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, todas las promesas que le da. Te daré tesoros escondidos, secretos muy guardados. ¿Para qué? Ciro era un rey pagano. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Israel y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Él no era pueblo de Dios, era un rey pagano, era el rey de los persas. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Yo formo la luz, creo las tinieblas, hago la paz, la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué le parece? Qué maravilla, ¿no? Este Ciro, yo creo que alguien le debe haber llevado el libro profeta Isaías. Rey, deme permiso para leer lo que dijeron nuestros profetas hace casi 100 años. Denos permiso que le vamos a leer. Todavía ni se hablaba. El reino de Persia, eran dos reinos todavía divididos, los medos por un lado, los persas por otro. Pero mira, rey, aquí dijo que Dios le puso ese nombre que usted tiene, Ciro, Dios se lo puso, y que Dios lo va a usar para reedificar Jerusalén. Y yo creo que debe haber sido sorprendente, ¿no? ¿Qué le parece, hermano? Si usted, por ahí alguien agarra, mira, hermano, una profecía, aquí aparece Osvaldo Rodríguez, va a estar en el culto, gloria a Dios. Fabián, cualquiera de nosotros, parece.
¿Sabe que allá arriba está escrito en el cielo que usted y yo íbamos a estar aquí esta noche? Gloria a Dios. En el reino de Dios no hay casualidades, hay planes, hay propósitos. Gloria a Dios. Qué maravilla, ¿no? Entonces, ahora entendemos que la salida de la orden para edificar Jerusalén fue aproximadamente. Usted aquí tiene una lista de años que enseguida lo vamos a comparar. Aunque yo ahora le voy a explicar lo más claro posible esto que parece una ensalada, pero no es tan difícil, el Señor le va a ayudar. Se lo voy a empezar explicando de una manera mucho más sencilla, para que usted cuando hable de las 70 semanas, pim, pum, pam, lo entienda enseguida. De la salida de la orden, para hacer un número redondo, fue en el año 450 antes de Cristo. Si quiere anotarlo, puede anotarlo. Esta fecha puede variar 3, puede variar 4, puede variar 5. No se olviden que el calendario judío no se regía como el nuestro. No tenía meses de 31 días. El calendario judío eran todos los meses de 30 días. Entonces, con el paso de los años, hay una acumulación de días que llegan a formar varios años más, ¿no? Pero no nos importa, hermano. En eso estoy, pero muy de acuerdo con el comentario del hermano Scofield, un profesor importantísimo de la Biblia, que inclusive hay una Biblia que con todos los comentarios que él hizo se publicó. Se llama la Biblia de Scofield, aunque la Biblia es la palabra de Dios, pero se llama la Biblia de Scofield por los comentarios que tiene, ¿no? Y abajo de la Biblia de Scofield, de repente cuando habla de las 70 semanas, dice algo que, una frase de esas frases hermosa, que solamente un siervo que vive cerca de Dios puede tener semejante inspiración. Dijo: el reloj de Dios, dijo, no marca el tiempo para satisfacer la curiosidad humana. ¿De verdad, no? Porque Dios no puso en marcha su calendario para que uno esté allí. A ver, Señor, a ver, yo estoy mirando porque falta un minuto, tenés que cumplir. No. El calendario y el reloj de Dios no es para satisfacer la curiosidad humana, pero Dios le designa al hombre aproximadamente el tiempo en que los eventos van a ocurrir y ocurren. Esto sucede con esta orden y la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. 7 semanas y 62 semanas. En total, 483 años. Y se le va a quitar la vida al Mesías. Así que si usted mira la orden desde la salida para edificar Jerusalén, aproximadamente 450 años antes de Cristo. ¿Cuántos años vivió Cristo? ¿Cuántos años desarrolló su ministerio y todo? En total, ¿cuánto? Hasta que se le quitó la vida al Mesías. ¿Cuánto? 33 años y medio aproximadamente, ¿no? ¿Cuánto nos da en total? 483 años, que es igual a 7 semanas más 62 semanas, igual a 483 años. ¿Qué le parece? Así que si uno entiende de la orden de la salida para reedificar a Jerusalén, habrá 7 semanas y se edificará el muro en tiempos angustiosos, ¿no? Fueron esos 49 años que se tardó en reedificar, ¿no? Luego que fue terminado todo eso, se empezó a contar 62 semanas más, 434 años más. En total, 483 años. ¿Amén? Hay quienes hicieron un examen mucho más prolijo, mucho más cuidadoso. Hoy en día, las computadoras pueden hacer cálculos que nosotros mentalmente nos cuesta demasiado. Yo le he hecho un cálculo fácil para que, si usted quiere sacar la cuenta, no para ver si, faltó un día, no porque justo el Mesías murió un día antes, no es para esa curiosidad. Lo mismo sucede con la venida del Señor. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Día de tu venida, al fin del siglo. El Señor nos dijo, hay señales. Usted vaya mirando las señales. Si usted le quiere explicar a alguien cómo llegar de aquí al Chaco, si yo tengo que explicar todo, usted termina mareado y no va a llegar ni a Rosario.
Digo, mire, cuando usted llegue al mástil va a haber unos carteles que dice estación. Cuando llega ahí va a haber un cartel que dice Paso del Rey Moreno. Cuando llega ahí va a haber otro que dice Moreno Gaona. Cuando llega ahí va a haber otro que dice Luján. Ahí va a haber un cartel que dice Ruta 6 y vaya que dice Luján, Pendor y Campana. Usted tome ese. Si yo le tengo que explicar todos los carteles que hay, usted no me explique más nada, no sé para dónde ir. Pero si yo le digo a usted, vaya viendo las señales que dicen Ruta 9 y vaya mirando que ya va a ver los carteles que le van a indicar y usted va a llegar a destino, ¿no? Así como el Señor dijo, si les tengo que explicar todo, es imposible. La mente de ustedes es finita, nuestra mente está limitada. La de Dios es infinita y pudo ver todos los detalles de todos los reyes, de todos los reinos, de todos los eventos y dejarlos plasmados en este sagrado libro. Pero nosotros tratar de meterlo todos en 2 horas de clase es imposible. Pero usted siga las boyas, que no va a dar con escollo. Usted va a llegar bien al puerto, va a llegar a destino en el nombre del Señor. Entonces, usted mira, más o menos, aproximadamente, fue en el año 450. Otro puede decir 445, otro puede decir 444, pero aproximadamente esa diferencia de los 5 años se refiere justamente a eso que nosotros contamos. Y sumando los 33 años que desarrolló o vivió Cristo antes de entregar su vida, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto habla de la crucifixión del Señor, total 483 años. Ahora, si 70 semanas son 490 años y tenemos 483 hasta que se le quita la vida al Mesías príncipe, falta una semana. O sea, ¿cuánto falta? ¿Cuántos años faltan? 7 años. Hay un paréntesis entre la semana, como hemos leído ahí, entre la semana 69 y la semana